Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada o que intentan reflejar en los diarios, los portales, las redes sociales y los diversos y variados canales de comunicación. Empezamos como siempre con las portadas, la de página 12 con una simpática ilustración que habla de otra naturaleza de la realidad también, que es el locao de empresario dispuesto por la mesa de enlace dejó expuesto el carácter político desestabilizador con poca relación con el movimiento económico de la producción agropecuaria. Más allá de las asambleas de los sectores ligados al PRO, apenas postergó por 48 horas la compra-venta de animales y tuvo una repercusión casi imperceptible en el comercio de los granos. Aquí está efectivamente lo que habla de la situación económica y ligada al campo, a la agricultura y a la ganadería en Argentina. Vamos. El Mercurio de Chile, Constitución, dice 2 puntos, senadores de centroizquierda defienden rebaja de quórum y desestiman que reforma impacte en el plebiscito. Sigue el debate alrededor de la nueva Constitución chilena y por supuesto dice que la dilación del debate en el Congreso por parte del Comité de la Apruebo Dignidad generó polémica en este sector. Este proyecto no es un incentivo al rechazo, planteó Pedro Araya, uno de los promotores de la iniciativa. En realidad todavía se resulta complejo analizar desde fuera lo que ocurre, por supuesto, en Chile alrededor de la Constitución. Pero en la parte inferior algo que se destaca es el Congreso prorroga el estado de excepción en el sur de Chile y los parlamentarios piden ampliarlo a otras zonas afectadas por la violencia. Esto contó con un amplio respaldo en la Cámara y el Senado, dice el Mercurio de Chile, a propósito de este fenómeno político, social que se vive en Chile. El Universo de Ecuador, advertencias al gobierno en el inicio de las mesas de diálogo. ¿Les parece que esa es la noticia más importante de lo que ocurrió ayer? Obviamente, como estamos acostumbrados, los diarios ecuatorianos de las grandes corporaciones mediáticas se enfilan alrededor del relato político del gobierno y, por supuesto, sus titulares dan cuenta de aquello. Lo más importante del día de ayer fue el análisis real de las posibilidades de aplicar el acuerdo, pero las advertencias del gobierno vienen desde antes por parte del gobierno. ¿Por qué? El gobierno dice que la protesta social y popular del 13 al 30 de junio fue financiada por el narcotráfico. ¿Por qué no dijeron en el diario El Universo esto? ¿Qué le destacamos aquí? Los movimientos indígenas pidieron al presidente Guillermo Lasso que respete el proceso de diálogo. Leonidas Issa dijo que las descalificaciones sobre el verdadero sentido de la protesta de junio ponen en riesgo las conversaciones con el régimen. Si es que este diario reconoce que le pidieron al presidente que respete el proceso de diálogo, ¿dónde está la advertencia? ¿De cuál advertencia estamos hablando? Si uno pasa por la calle y ve este titular, no lee la nota, no lee la sumilla, que está en letras más pequeñitas, se queda con que efectivamente estos indígenas son tan agresivos, tan violentos, que le advierten al gobierno. Pero ese es el sentido hasta racista del asunto. Y algo que dejó dudoso es que el ministro de Gobierno, con respecto a las declaraciones del presidente Lasso de que el paro está financiado por el narcotráfico, dijo que son percepciones personales. Son percepciones personales del presidente de la República, ojo. Así que el ministro o se está distanciando del presidente o al tratar de desvirtuar una acusación tan grave, dice algo que le sale del alma. Las percepciones personales del presidente de la República influyen en la gestión de su propio ministro, obviamente. Pasamos a Milenio de México a propósito de la visita de Manuel López Obrador a Estados Unidos. El titular dice, sumará $40,000 millones la inversión de firmas de Estados Unidos entre 2022 y 2024 en México. ¿Por qué es esto? Porque efectivamente también Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios y Slim, el gran millonario de México, llama a acelerar el TECMEC para que dé frutos. Ebrard, el canciller, aclara que aportación mexicana fronteriza será para mejorar el comercio. Donde está la plata, está la política, dicen los analistas que más saben. Pero la fotografía inferior da cuenta de lo que ocurre en Sri Lanka desde el fin de semana. Invaden la oficina del Premier en modo Guerra Mundial Z. Esto que va ocurriendo varios días, obviamente da cuenta de una situación muy crítica ahí.
¿Qué dice la información? Sin éxito quiso la policía dispersar con gases lacrimógenos a una multitud enardecida que irrumpió en las oficinas del primer ministro de Sri Lanka, exigiendo su renuncia después de que el presidente huyera del país frente a la ola de protestas masivas por la crisis económica y recortes que incluso llegaron a su residencia días atrás en Colombo. Esto lo seguimos analizando en los espacios informativos, por supuesto, porque este es un proceso que no ha terminado. Pasamos a los portales informativos. El portal de Telesur: manifestantes en Sri Lanka abandonan los edificios públicos tomados durante las protestas. Cientos o miles, diría yo, de manifestantes invadieron el pasado sábado la residencia oficial del presidente y la obligaron a huir el miércoles a Maldivas. Esto sigue, como digo, en evolución. Esta información usted la puede revisar en el portal de Telesur. Y acá en el costado derecho, siempre información importante: el Congreso brasileiro permite a Bolsonaro aumentar el gasto social. Qué casualidad que ocurre previo a las elecciones. ¿Por qué no aumentó el gasto social hace un año, hace 2 años en plena pandemia? Claro, el señor Bolsonaro quiere congraciarse con el electorado para repetir la fórmula. Haití reporta 89 muertes por pandilleros en la última semana. Impresionante lo que ocurre ahí. Y nicaragüenses califican de positiva la gestión del presidente Daniel Ortega, según las encuestas que se divulgaron el día de ayer. Y pasamos a la agencia EFE, lo que mencionábamos ya. El señor Jair Bolsonaro saca adelante su paquete de ayudas en vísperas de las elecciones. El presidente logró aprobar este miércoles en el Parlamento un amplio paquete de medidas sociales a menos de 3 meses para las elecciones, para las que el claro favorito es el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Y acá una noticia que por fin la publican y no la ponen en destacada: condenan en Estados Unidos a un ex empleado de la CIA por filtrar documentos a Wikileaks. Se acentúa la persecución en ese campo. Y por supuesto acá el titular que corresponde objetivamente: inicia el diálogo en Ecuador entre el gobierno y los indígenas en medio de reclamos. Reclamos, no advertencias, como titula El Universo. Y algo que no queremos dejar de lado, porque además es una noticia, no teníamos en la portada del diario El Comercio ni de la República del Perú. Abren una investigación al presidente del Perú por presunto tráfico de influencias, e incluso el titular del Comercio, si no me equivoco, que lo que vi en la mañana, en la madrugada, dice que él era jefe de una banda de tráfico de influencias. El presidente es un jefe de una banda. Los mismos argumentos que utiliza la derecha para estigmatizar a los mandatarios progresistas. Jefe de una banda de tráfico de influencias. El presidente nombra a sus funcionarios y se convierte, según los opositores, en un jefe de banda de tráfico de influencias. Impresionante. Vamos cerrando. Lo que también llama la atención es la postura que ha tenido el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que buscará renegociar el TLC con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, que para muchos en Colombia no ha significado sino destrucción a la propia producción y al propio comercio colombiano con respecto a Estados Unidos. Y acá en el Estado de Derecho, más información, lo que mencionábamos del diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas del Ecuador también está aquí. Y hagamos una primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.